tardes a todos. Pues como ha dicho Iciar, soy Ana Calviño, soy pediatra y antes de empezar quería dar las gracias pues, a Iciar y a Verónica de Hispasanté y Hispasanté por hacer posible estas charlas y a la Embajada de España en Bélgica y a la UNED en su sede en Bruselas por su apoyo. He escogido el tema de los accidentes en la infancia porque yo creo que prácticamente todos en algún momento nos vamos a ver ante un accidente, aunque este sea de pequeña envergadura. Y mi intención con la charla de hoy es ayudarnos a que no nos quedemos bloqueados y a que sepamos en un primer momento cómo actuar, cómo poder atender al herido. Bueno, pues lo primero, sobre llamarlos accidentes o lesiones no intencionadas. Pues la Organización Mundial de la Salud propone sustituir la palabra accidente por la de lesión intencionada, con el fin de ir modificando la concepción que tenemos de que es un hecho inevitable y sobre el que no se puede influir. La definición de accidente y la de lesión son muy parecidas. Es el daño físico que sufre un cuerpo humano cuando es sometido a una fuerza externa brusca. La diferencia es que con la palabra accidente siempre asociamos a que es algo que ha pasado por azar, por casualidad y que no hemos podido hacer nada. Y nada más lejos de la realidad. De todas formas, a día de hoy se sigue utilizando de forma indistinta la palabra accidente o la palabra lesión intencionada. Aquí. En un accidente, cuando lo analizamos, intervienen siempre tres elementos. Uno es el sujeto susceptible, el huésped, que en nuestro caso es el niño, y que se produzca un accidente u otro en un niño pues va a depender de muchas cosas, de la edad. Un bebé de 3 meses no se va a intoxicar, pero se puede caer de la cama, del carácter del niño, hay niños más movidos, incluso del sexo del niño, si es niño o niña, porque culturalmente hay actividades que se asocian a un sexo y no a otro. El medio en el que se produce el accidente normalmente es en el hogar. Depende mucho, por ejemplo, del cuidador. Dejamos al niño a cargo de un hermano, por ejemplo, que se distrae viendo Netflix y el niño se cae. O estamos tan estresados que no le prestamos atención, o al contrario, tan relajados que en unas vacaciones, que en la hora de la siesta nadie presta atención al niño que sale al jardín y se cae a la piscina. ¿Vale? Y por último, el agente que provoca el accidente, que puede ser peligroso por sí mismo, como puede ser un cable, o puede ser porque lo utilicemos de forma errónea. Por ejemplo, una sartén no es peligrosa, pero si la dejamos con el aceite hirviendo y con el mango hacia afuera, es fácil que venga el niño y se la tire encima. ¿Y por qué son importantes las lesiones, los accidentes en los niños? Porque son una de las principales causas de muerte y enfermedad. Constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. Miles de niños fallecen todos los años debido a las lesiones y son muchos más los que quedan con secuelas. Es importante este problema porque los niños son uno de los colectivos más vulnerables junto con los ancianos. Supone pérdida de vidas humanas todos los años, miles de ellas, pero además años de vida, años potenciales de vida perdidos, muchos sufrimientos físicos, psíquicos, incapacidades, secuelas y una gran repercusión económica a nivel público, pero también a nivel privado, porque si un niño tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, y queda en silla de ruedas, tendremos que adaptar nuestra casa a su nueva situación. Os he puesto aquí la estadística del INE de la mortalidad por causa accidental del 2020, la del 2021 no estaba, por edades hasta los 19 años. Podéis ver que la principal causa de muerte en accidente es en accidente de tráfico y es seguida de los ahogamientos. Si no lo he sumado mal, ha habido 67 muertes por ahogamiento en 2020 en niños menores de 19 años y la mayor cantidad de ellos se concentran entre los 1 y los 4 años. Es la edad más peligrosa para los ahogamientos. Pero como todos los problemas de salud, los podemos prevenir. En todo problema de salud podemos hacer una prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. La prevención primaria sería evitar que se produzca el accidente. Por ejemplo, en el caso de montar en bicicleta, si enseñamos al niño a montar en bicicleta, a respetar las señales, a ir por el carril bici, a parar en los stops, evitaremos que se produzca el accidente. Sin embargo, aunque él lo haga todo bien, siempre puede venir otro ciclista o alguien corriendo, desestabilizarlo y que se caiga, que se produzca el accidente. Ahí entra la prevención secundaria, que en nuestro caso sería ponerle un casco, que lleve siempre el casco, para reducir las consecuencias del accidente.
Y la prevención terciaria es que, a pesar de haberle enseñado a andar en bici, a pesar de que lleva casco, pues acaba golpeándose la cabeza. Es saber actuar de la forma más efectiva y a la mayor brevedad posible para limitar la gravedad y las lesiones, las secuelas. Como hemos visto en la estadística del INE, los principales mecanismos que producen la muerte en niños son los accidentes de tráfico, seguido de los ahogamientos, las intoxicaciones, las quemaduras y las caídas. Bueno, pues vamos a empezar hablando de los traumatismos craneoencefálicos. Un traumatismo craneoencefálico es el daño que se produce en el cerebro o sus cubiertas debido a una fuerza traumática externa. Es lo que coloquialmente se llama un golpe en la cabeza. Son muy frecuentes, casi todos son de poca importancia, pero 1 de cada 10 niños va a sufrir un traumatismo craneoencefálico grave a lo largo de su infancia. ¿Por qué son graves? Pues porque existe la posibilidad de que haya un daño cerebral. Cuanto más pequeño es el niño, los menores de 1 año más riesgo tienen de tener lesiones cerebrales cuando se golpean la cabeza. Aunque la gran mayoría de ellos, como os he dicho, solo produce pues, una lesión superficial, un hematoma, heridas y a veces se les abre la ceja y dolor en la zona del golpe. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues cuando se produce un traumatismo craneoencefálico es importante que el niño esté en un ambiente tranquilo, silencioso, se refiere sobre todo a las primeras 24 horas después del traumatismo. Tenemos que ponerle frío en la zona, a intervalos de 5 minutos. Esto quiere decir 5 minutos puesto el frío, 5 minutos quitado. Y no debemos poner nunca el hielo directamente sobre la piel. Tenemos que tenerlo un poco levantado, la cabecera, puede comer, puede beber, pero no forzarlo y ofrecerle pequeñas cantidades siempre. Y cada cierto tiempo tenemos que preguntarle pues, cómo se encuentra para ver si sus respuestas son adecuadas. Y, por supuesto, ibuprofeno o paracetamol para el dolor o la inflamación. ¿Y qué nos debe hacer sospechar que algo no va bien? Pues cada 2 o 3 horas debemos comprobar si tiene una somnolencia excesiva, si tiene una dificultad para despertar. Esto no quiere decir que no le debemos dejar dormir. Si es hora de dormir, le dejamos dormir. Pero cada 2 o 3 horas pues conviene despertarlo, ver si su reacción es normal, ver si está confuso, desorientado, preguntándole, pues depende de la edad. Si es pequeñito, pues le puedes preguntar cómo se llama, cuántos hermanos tiene, y si es mayor, pues en qué día estamos, cosas así, en qué mes, dónde estás. Nos debe preocupar si tiene un llanto muy persistente o irritable, si el dolor de cabeza es de gran intensidad, por supuesto si pierde la conciencia o si convulsiona, si nos dice pues, que se le duerme la pierna o que no siente el brazo, que ve mal, o nosotros notamos que tiene una pupila más grande que la otra y por supuesto si aparece sangre o algún líquido por la nariz o por los oídos. El siguiente accidente del que os voy a hablar son las quemaduras. Las quemaduras son las lesiones que se producen por contacto directo o indirecto con calor, con corriente eléctrica, radiación o con un agente químico, un cáustico. Las quemaduras más frecuentes en los niños son las que se producen por un líquido caliente y son las que llamamos escaldaduras. ¿Dónde se producen las quemaduras? Pues prácticamente todas en casa, en el hogar y casi siempre en la cocina. Los primeros meses de vida también son típicas las de por agua caliente al ir a bañarlos, por no comprobar la temperatura del agua y por alimentos muy calientes. Sabéis que si calentamos el biberón en el microondas se calienta de forma poco homogénea y podemos quemarle. Según el niño empieza a ser más autónomo y empieza a moverse, a gatear, a caminar, aumenta de forma exponencial el riesgo de las quemaduras y así el mayor número de quemaduras en los niños se produce entre los 12 y los 24 meses. La piel del niño es mucho más fina, por lo que se quema con más facilidad y con temperaturas más bajas. Las quemaduras las clasificamos según la profundidad que alcanzan en la piel. Nuestra piel tiene 3 capas, la epidermis, que es la más superficial, la dermis, que es la del medio, y la hipodermis, que es la más profunda. Las de primer grado solo afectan a la capa superficial. Son muy dolorosas, pero no van a dejar secuelas estéticas. Es, por ejemplo, una quemadura solar. Las de segundo grado, que afectan a la epidermis y a la dermis, son también muy dolorosas. Estas producen ampollas y ya nos pueden dejar cicatriz. Y las de tercer grado afectan a todo el espesor de la piel y no duelen porque destruyen las terminaciones nerviosas y son muy graves. También las clasificamos según la extensión. Cuando son leves van a poder tratarse en casa y afectan a menos del 10% de la superficie corporal, y cuando son muy graves van a requerir
cuidados intensivos y afectan a más del 30% de la superficie corporal. Aquí en la foto de arriba veis una quemadura solar, pero que es de segundo grado, porque ha llegado a hacer ampollas, ¿vale? A ver. Aquí. ¿Y qué hacer si el niño se quema? Pues lo primero que tenemos que hacer es enfriar la quemadura durante 10-20 minutos y la enfriamos. Ana, perdona, Ana, no se ha pasado Sí. la diapositiva. Sí, se ha pasado por el lado y luego por el otro. Se nos ha quedado congelada tu Sí, presentación. sí. Si no me deja pasarla. ¿Y tú? Sí. Ahora se ve, ¿verdad? La siguiente. No, todavía estamos en la foto de las quemaduras. A mí ya me sale en mi pantalla la siguiente. Ahora, ya está. ¿Ahora? Sí, vale. ¿Qué hacemos si tiene una quemadura? Pues lo primero es enfriarla. Enfriarla al grifo, al agua corriente. 10-20 minutos. Si es una quemadura química por un producto cáustico, mínimo 20 minutos al agua. Nunca utilizamos hielo. Si el niño está en llamas, tenemos que apagar esas llamas, pues, haciéndolo rodar, envolviéndolo con una manta. Y a continuación, enfriarlo al agua. Tenemos que retirar toda la ropa que esté sobre el área quemada siempre que no esté pegada a la piel. Si está pegada a la piel, se la dejamos. Y también si lo que ha hecho es tirarse un cáustico por encima, por ejemplo, los productos estos para desatascar tuberías, tenemos que quitarle toda la ropa. Si es una quemadura pequeñita, superficial, está roja, le duele, pero no tiene ampollas, no abarca mucha superficie, pues normalmente con enfriarla, poner una crema hidratante y vigilar es suficiente. Pero si la quemadura exuda, es decir, desprende algún tipo de líquido, necesitamos cubrirla con una gasa estéril sin apretar para que no se quede pegada a la piel y consultar. No sé por qué no me deja pasarlas. Se queda atascada, no sé qué le pasa. Ay. Ahora, sí. ¿Y qué no debemos hacer con las quemaduras? Utilizar hielo para enfriarlas, frotarlas, romper las ampollas. Las ampollas, si le sale una ampolla, no se rompe. Si la ampolla está rota, lo que tenemos que hacer es lavarla con agua y jabón muy suave y después cubrirla con un apósito estéril flojito. Si está la ropa pegada a la piel, no la quitamos y desde luego ni le ponemos mantequilla, ni pasta de dientes, ni ninguna cosa de estas, porque todos los remedios caseros lo que pueden hacer es empeorar las quemaduras. ¿Cuándo es necesario consultar? Bueno, si la quemadura es pequeña, la hemos tratado en casa, pero según van pasando los días, pues está cada vez más roja, más inflamada, puede haberse sobreinfectado y es necesario consultar. Siempre que la quemadura exude, tenga algún tipo de líquido. Si es profunda, no duele o tiene muchas ampollas o es muy grande. Siempre, siempre que afecte a las manos, al cuello, articulaciones, genitales o plantas de los pies, porque puede producir deformidades cuando cure. Y las producidas por electricidad, sustancias cáusticas o fuego. Las quemaduras producidas por electricidad son peligrosas porque no solo pueden quemar la piel, sino que pueden destruir los tejidos al pasar la electricidad por el cuerpo. El cuerpo humano conduce muy bien la electricidad. Puede incluso producir un paro cardíaco. La precaución que hay que tener si el niño se queda atrapado en la corriente es separarlo de la corriente, bueno, apagar los automáticos. Muchas veces no llega con apagar el aparato que esté tocando porque mantiene la electricidad. Hay que apagar los automáticos y separarlo con algo que no sea metálico ni esté húmedo. Y consultar siempre con una quemadura por electricidad. Bueno, el número del Instituto Nacional de Toxicología en España, que trabaja las 24 horas, se puede consultar las 24 horas, y os he puesto también el del Centro de Toxicología de aquí de Bélgica, ¿vale? Las intoxicaciones en los niños se producen, en primer lugar, por fármacos y seguido los productos de limpieza. He puesto aparte las cápsulas de detergente líquido y el gel antiséptico, aunque entrarían dentro de productos de limpieza, para hacer unas pequeñas consideraciones sobre ellos.
Pues como os he dicho, los medicamentos son la primera causa de intoxicación en los niños. Lo que lleva a un niño a tomarse los medicamentos pues es básicamente la curiosidad, pero cuando son menores de un año somos nosotros muchas veces los que los intoxicamos, porque nos confundimos de dosis o porque incluso nos confundimos de fármaco. Las intoxicaciones se producen en casa y se producen con los medicamentos que tenemos en casa. Son mucho más peligrosos los medicamentos de los adultos y son muy peligrosos los medicamentos que se utilizan para la ansiedad y para dormir, tipo benzodiazepinas. Y no hay que subestimar los que se venden sin receta, pomadas, cremas y los productos de herboristería, que por ser naturales no dejan de ser tóxicos, depende quién los tome y en qué cantidad. Y respecto a la cantidad, no hay que subestimar la cantidad que ha tomado el niño, a no ser que sepas que tenías 5 pastillas y te falta una, hay que pensar siempre que ha tomado mucho. Hay que ponerse en lo peor. Evitar una intoxicación por un medicamento, bueno, yo creo que más o menos todos lo tenemos claro. No dejarlos al alcance de los niños, tirar todo aquello que no se use o que esté caducado. Si podemos escoger sus jarabes de paracetamol y ibuprofeno con tapón de seguridad. Y las pastillas de los adultos mejor en blister, porque les cuesta mucho más abrirlas que un bote y sacar una pastilla. Y nunca referirnos a los medicamentos como el caramelo, la chuche o algo por el estilo. Y si a pesar de poner todo de nuestra parte, el niño se toma las pastillas, pues bueno, nunca debemos provocar el vómito ni darle nada de beber. Lo que hay que hacer es contactar con el centro de toxicología, ¿vale? En caso de que sea un jarabe y se lo haya tirado por encima, pues hay que lavar la piel, la boca, los ojos, lavarlo bien con abundante agua. ¿Cuándo acudir a un centro sanitario? Pues bueno, siempre que tengáis cualquier duda, siempre que el niño tenga síntomas y si a pesar de haber llamado por teléfono os queda alguna duda, yo creo que siempre es mejor ir que quedarse en casa con la duda. La segunda causa de intoxicación en los niños son los productos de limpieza. En teoría, los productos de limpieza que tenemos normalmente en el hogar son poco tóxicos y en teoría también saben mal, pero bueno, y debido a esto toman poca cantidad y no les suele causar problemas importantes, pero os digo lo mismo que con los medicamentos, nunca subestiméis la cantidad que ha podido tomar. El problema con algunos de ellos pues es que son cáusticos y que queman y pueden producir lesiones en la boca, en las mucosas, en la garganta. Los síntomas más frecuentes cuando ingieren productos de limpieza pues es el babeo, los vómitos, el dolor al tragar, el rechazo a la alimentación y en casos graves pues puede producir la muerte. ¿Qué pasa con las cápsulas de detergente de lavavajillas? Pues que son muy bonitas, son de colores súper llamativos, tienen el tamaño de una chuche y les llaman muchísimo la atención y se está viendo que últimamente aumentan las ingestas de este tipo de productos. El problema que tienen es que el detergente va muy concentrado y va cubierto de un plástico que está preparado para que se disuelva cuando entra en contacto con el agua. Las lesiones que producen pues, son por contacto en la piel y los ojos y luego son muy variadas, desde irritación hasta lesión pulmonar grave, coma y muerte. Evitarlo, pues bueno, si es posible comprar el detergente en polvo, pues siempre sería mejor tenerlo fuera de su alcance, en lugares que no sean accesibles. Y luego, en teoría, la legislación obliga a que este tipo de productos no sean tan atractivos para los niños. Pero hasta que esto suceda, que siempre tiene un margen para actuar las empresas, pues tendremos que evitar que los niños entren en contacto con ellas. Y últimamente, pues también se ven las intoxicaciones por gel antiséptico. También los hay de todos los sabores y olores y en todos los formatos. Todos los niños que son muy curiosos se sienten atraídos por ellos. Desde hace 2 años aquí los geles antisépticos conviven con nosotros. Antes las intoxicaciones por este tipo de productos solo se veían pues, en época de gripe, en invierno. ¿Vale? Pues los síntomas también son muy variados. Pueden ser irritantes para la boca, los ojos y si se ingiere gran cantidad puede provocar dificultad para respirar, una bajada de azúcar en la sangre y convulsiones e incluso la muerte. Igual que con los medicamentos, ¿qué hacemos si un niño sospechamos que ha podido tomar un producto envenenable, darles de beber agua o leche? Quitamos toda la ropa que haya estado en contacto con el producto y llamamos a toxicología, ¿vale? Es importante guardar el envase del producto para poder identificarlo.
Os dejo aquí otra vez los dos teléfonos, del Instituto Nacional de Toxicología en España y del de aquí. Bueno, el siguiente accidente son los atragantamientos. Yo creo que es de los que más angustia generan cuando lo vives. Es algo que ocurre de forma rápida, inesperada. Sucede cuando un objeto extraño, normalmente una pieza pequeña de juguete o un alimento, se introduce en la vía respiratoria y la obstruye. Impide la normal llegada de aire a los pulmones. Como no se puede respirar, existe el riesgo de asfixia. Pues los síntomas, cuando alguien se atraganta de forma instintiva, se lleva las manos a la garganta y empieza a toser o incluso a dar arcadas. Esto lo que busca es eliminar el cuerpo extraño. Lo normal es que tampoco pueda hablar. En las formas graves, si la persona, el niño, con la tos no consigue eliminar el cuerpo extraño, pues puede evolucionar a formas más graves, se va poniendo morado y al final llega a perder el conocimiento. ¿Qué se puede hacer? Bueno, intentar mantener la calma, aunque yo entiendo que es muy complicado porque ya digo que es una situación de lo más estresante, y tenemos dos situaciones: que el niño esté tosiendo con fuerza y que esté consciente. Entonces no lo debemos tocar, debemos decirle que tosa, animarlo a que tosa cada vez con más fuerza. Ni golpes en la espalda, ni la barriga, nada de nada, simplemente que tosa. Y tampoco intentamos sacarle a ciegas el cuerpo extraño de la boca, a ciegas quiero decir metiendo el dedo a ver qué pillamos, ¿vale? Pero ¿qué pasa si la tos en un momento es eficaz, cada vez es más débil y vemos que el niño se va poniendo más pálido? Es lo que llamamos una tos ineficaz. Pues bueno, aquí depende, como veis a la derecha de la pantalla está el niño mayor de 1 año y a la izquierda el niño menor de 1 año. Lo primero es mirar la boca. Si el objeto se ve, con el dedo en forma de garfio, introduciéndole por el lateral de la boca, intentamos barrerlo hacia afuera, con mucho cuidado de no empujarlo más adentro. Si somos capaces de sacarlo, genial. Si no somos capaces de sacarlo, lo siguiente que tenemos que hacer es, al bebé de menos de 1 año, cogiéndolo por la mandíbula, ponerlo sobre nuestro antebrazo y con la cabecita más baja que los pies. Con el talón de la mano le damos 5 golpes entre las escápulas fuertes. A continuación, le damos la vuelta y en la línea intermamilar, es decir, la línea que une los dos pezones, con 2 dedos le hacemos 5 compresiones torácicas. Y a continuación miramos la boca, a ver si está el objeto. Si no está, pues seguimos con 5 golpes en la espalda, 5 compresiones torácicas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el objeto salga o hasta que el niño deje de respirar, se quede inconsciente. ¿Qué pasa si es un niño mayor de 1 año? Pues que los golpes en la espalda, en vez de, bueno, ya no podemos físicamente con él, los golpes en la espalda se lo damos con el niño de pie. Es bueno que nosotros nos pongamos a su altura. Los golpes se dan en el mismo sitio, entre las escápulas, 5 golpes fuertes con el talón de la mano. Y a continuación, las compresiones no son torácicas, son abdominales. Si os tocáis, donde se van juntando las costillas con el esternón, hay un hueco que es la boca del estómago, por así decirlo. Ponemos el puño cerrado y la otra mano por encima. Las compresiones abdominales se dan hacia arriba y hacia atrás, hacia nosotros. Y mejor si estamos de rodillas detrás del niño, porque vamos a conseguir hacer mucha más fuerza. No consiste en levantar al niño del suelo con nuestra fuerza, sino en presionar hacia atrás y hacia arriba. ¿Qué pasa si el niño se queda inconsciente? Pues que tenemos que empezar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y la duda que surge siempre es: ¿y cómo le voy a hacer el boca a boca si tiene un cuerpo extraño que le impide que le entre el aire? Bueno, pues lo que se pretende con la reanimación cardiopulmonar, sobre todo, es empujar el cuerpo extraño hacia cualquier sitio, quitarlo del medio donde está taponando y impide que entre el aire. Si se impacta en uno de los bronquios, bueno, podrá empezar a respirar con el otro bronquio, ¿vale? La reanimación cardiopulmonar se hace 2 ventilaciones, 30 compresiones. Os voy a dejar aquí una página, a ver. Vale. En la Fundación Española del Corazón tenéis vídeos que son muy prácticos sobre reanimación cardiopulmonar en niños y sobre atragantamiento. Yo creo que alguna vez en la vida hay que animarse a hacer un curso de primeros auxilios que incluya reanimación cardiopulmonar, porque si nos vemos en esa situación, aunque llamemos al 112 y ellos nos vayan guiando, el haberlo visto hacer alguna vez o haberlo hecho, aunque sea con un muñeco, nos va a dar un poquito más de seguridad.
Como esto que os acabo de contar puede ser así un poco lioso, os voy a poner el vídeo de la Fundación Española del Corazón, que está hecho por los instructores de RCP Pediátrica del Gregorio Marañón, para ver para que os quede claro, ¿vale? Es nada, son 3 minutos de vídeo. A continuación, vamos a enseñarles cómo realizar las maniobras de desobstrucción de la vía aérea en el lactante. Decimos que existe una obstrucción de la vía aérea cuando un cuerpo extraño, por lo general sólido, se introduce en ella, de manera que impide la normal entrada y salida de aire. Cuando esto ocurre, el organismo reacciona tosiendo. La tos es el mecanismo de defensa para expulsar el cuerpo extraño. Si esto le sucede a su hijo, usted no tiene que intervenir. Lo más que tiene que hacer es animarle a toser y vigilarle. Muy bien, tose, tose. Pero si poco a poco la tos del niño se va mostrando más ineficaz y el niño precisa ayuda, realice las maniobras que a continuación le vamos a enseñar. Sujetando al niño por la mandíbula, colóquele boca abajo sobre su antebrazo y en un plano inclinado, de manera que la cabeza quede más abajo que los pies. Posteriormente, con el talón de una mano, dará 5 golpes fuertes y secos entre las 2 escápulas. Acto seguido, sujetando al niño por la cabeza, le girará dándole la vuelta y mantendrá el mismo plano inclinado y la misma posición alineada. Dará 5 compresiones torácicas en el mismo lugar en el que se da el masaje, en el tercio inferior del esternón, pero más fuertes y más espaciadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Acto seguido, colocaremos al niño sobre la mesa y procederemos a examinar la boca. Solo en el caso de que el cuerpo extraño sea visible y fácilmente accesible, procederemos a su extracción manual. Esto lo realizaremos con un dedo, introduciéndolo por una de las comisuras de la boca y haciendo un movimiento de barrido. Pero repito, solo en el caso de que el cuerpo extraño sea visible y fácilmente accesible. De lo contrario, solo podremos empeorar la situación, aumentando tal vez la obstrucción. Este ciclo, 5 golpes en la espalda, 5 compresiones torácicas y el examen de la boca, deberá repetirse tantas veces cuantas sea necesario, hasta que se solvente la obstrucción o hasta que el niño pierda la conciencia. Si el niño finalmente quedara inconsciente, se deberían iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar que acabamos de aprender, con la única salvedad de que cada 2 minutos se debería examinar la boca del niño para ver si éste ha expulsado el cuerpo extraño. Bueno, ¿y cuándo debemos consultar por un atragantamiento? Bueno, si realmente se atraganta, tose y expulsa el cuerpo extraño, pues nada, ya está, un susto y ya está. Pero si vemos que cada vez está más débil, que tose más débil, hay que llamar ya al 112. Si el niño está morado, si el niño ha perdido el conocimiento. Yo creo que a no ser que en cuanto tosa veis que arranca y que mueve el cuerpo extraño, hay que ir llamando ya al 112, ¿vale? En cuanto a la prevención, yo creo que también lo sabemos todos. Bueno, es importante supervisarlos cuando son pequeñitos mientras comen. Es mejor si comen sentados, comer mientras corren por el parque siempre es más fácil que se atraganten. Revisar los juguetes. Por debajo de los 5 años es importante que los juguetes no tengan piezas pequeñas y por debajo de los 5 años también es importante que no coman frutos secos enteros. Pueden comer frutos secos, pero molidos. Y otros alimentos, pues como las uvas o las salchichas, mejor si son partidas. Y las salchichas mejor si las partimos primero longitudinalmente y luego en cachitos, que en rodajitas, ¿vale? Y en relación con los atragantamientos está la ingesta de cuerpos extraños. Lo más frecuente es que de los cuerpos extraños son las monedas, pero una cosa, un objeto que últimamente está aumentando entre los cuerpos extraños que ingieren los niños son los imanes y que son bastante peligrosos.
porque al fin y al cabo el resto de los cuerpos extraños que puedan ingerir, un trozo de juguete, una moneda, pues prácticamente todos se expulsan con las heces. Pero los imanes, el problema que tienen es que se buscan dentro de las distintas porciones del intestino y pueden hacer perforaciones. La Asociación Americana de Pediatría ya describió hace años un aumento del número de niños que acaban en quirófano por ingesta de cuerpo extraño debido a los imanes. Entonces, los imanes, hay muchísimos juguetes con imanes ahora, mejor si son para los mayores de 5 años. Entonces, ¿qué hacemos si se traga un cuerpo extraño? Pues en principio no provocar el vómito y esperar a que lo expulse. Hay que intentar darle una dieta rica en residuos, en fibras. El espárrago arrastra muy bien todo, pero saber que puede tardar hasta 2 semanas en expulsar el cuerpo extraño. En teoría hay que comprobar todos los días la caca para ver en qué momento lo expulsa. ¿Cuándo debemos consultar? Durante estas 2 semanas, pues si aparece un dolor abdominal intenso, tiene dificultad o dolor al tragar o tiene vómitos persistentes, ¿vale? Con los imanes siempre y con las pilas de botón siempre, porque el problema que tienen las pilas de botón es que se quedan pegadas al esófago y lo perforan. Entonces, con una moneda, si el niño está bien, podemos esperar tranquilamente. Con un imán o con una pila de botón tenemos que ir a urgencias. Las heridas, bueno, llamamos herida a cualquier lesión que causa una pérdida de continuidad en la piel o en las mucosas. Y todas las heridas deben ser curadas. ¿Por qué? Porque... Ah, el vídeo. Ya. Ahora, espera. ¿Lo dejo o lo quito? Lo que tú veas. Igual si tenemos tiempo al final, por la Sí, hora, lo que no ¿sabes? sé es cómo pararlo ahora. Nosotros no lo estamos viendo todavía. No, Va pero un no, poco retrasado, yo creo. pero Sí. si le quito el sonido, No, ni lo escuchamos ni lo no me vemos, oye. Ana. Ahora mismo no lo estamos viendo nosotros. Pero ahora lo voy a poder parar. Vale. Sí, continúa Ya está, con, ya está. con los accidentes, con las cosas que Sí, falten sí, mejor. sí. Y lo vemos si quedará Sí, tiempo. sí, bueno, como queda ahí el link, está compartiendo pantalla, pues, diapositivas. Vale. A las heridas, aquí estamos con Vale. las heridas. Vale, ahí. Vale, os estaba comentando que cualquier herida es necesario tratarla porque la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y una de sus funciones principales es la de protegernos frente a agresiones externas, gérmenes o tóxicos. Entonces, cualquier solución de continuidad en la piel es una puerta de entrada para una posible infección. Las heridas pueden ser muy leves, que son las habituales que vemos en los niños, y no están ni contaminadas ni infectadas y tienen buena evolución. Y luego tenemos también las heridas graves, que son aquellas que o son muy grandes o son muy profundas, que sangran a chorritos o a borbotones, es decir, que va como un pulso. Esto indica que es un sangrado arterial y es más peligroso. También en las que son punzantes, por ejemplo, un clavo, porque aunque el orificio de entrada sea muy pequeñito, no sabemos hasta dónde ha llegado y se ha podido lesionar un nervio o un tendón. Siempre, siempre que sea una mordedura, ya sea de animal o humana. Cuando afectan a la cara, ojos, boca, nariz, manos, dedos y genitales, también pueden ser graves, siempre que tengan suciedad, restos de tierra, de ropa, de piedras, y que no hayamos podido quitar. Y cuando se producen en entornos de mucha energía, es decir, cuando no es solo la herida, sino que se ha caído pues, desde una altura, se ha hecho una herida, pero además se ha pegado, tiene un traumatismo craneoencefálico o un accidente de tráfico, por ejemplo. Tenemos varios tipos de heridas. Las escoriaciones, que son las más frecuentes, son los arañazos extensos, por así llamarlos, por ejemplo, cuando se cae de una bici. Luego, las heridas contusas son aquellas que se producen por un golpe fuerte. Por ejemplo, se pega un golpe en la cabeza y se le abre una ceja. Las heridas incisas, producidas por un objeto cortante, pues no sé, un cuchillo, un vidrio, y aquellas que son de pequeña superficie, pero pero penetrantes, como las producidas por clavos. ¿Cómo tratamos una herida? Bueno, tenemos que lavarnos las manos porque vamos a manipular
una zona que está expuesta y debemos preparar todo lo que necesitamos. Las heridas se lavan con agua y con jabón, de forma abundante, aclarando bien. Podemos retirar, si vemos, pues eso, si se ha resbalado por el suelo y tiene restos de piedrecitas, se los podemos quitar con una gasa, nunca con un algodón, porque los algodones se quedan pegados. Incluso si son accesibles y nos atrevemos, pues con unas pinzas limpiadas con un antiséptico podemos quitarle los cuerpos extraños. A continuación secamos bien, ponemos un antiséptico y cubrimos. Pongo ahí mejor con clorhexidina. Bueno, tenemos 4 tipos de antisépticos. Tenemos el alcohol, el agua oxigenada, la povidona iodada y la clorhexidina. El alcohol y el agua oxigenada son muy buenos antisépticos, pero ¿qué pasa? Que también matan los tejidos, entonces retrasan la cicatrización. Por eso actualmente el alcohol y el agua oxigenada solo se utilizan en piel íntegra, es decir, por ejemplo, para limpiar antes de poner una vacuna, pero no para curar una herida. Con la povidona iodada, que fue la que desterró a la mercromina, el problema que tenemos es que no está recomendada para empezar para niños por debajo de 2 años y medio. ¿Por qué? Porque tiene muchísima cantidad de yodo y el yodo se absorbe a través de la piel y puede producir problemas de tiroides. Entonces, ante la duda, yo creo que lo mejor es usar clorhexidina directamente, no utilizar el betadine, la povidona iodada. Las heridas cicatrizan mejor en un ambiente húmedo. Entonces, los primeros días las tapamos y cada 24 o 48 horas debemos destapar, limpiar, echar clorhexidina y poner un apósito limpio. ¿Qué pasa si la herida sangra? Bueno, pues que tenemos que parar el sangrado. Lo ideal es poner la zona que sangre un poco más alta y presionar hasta que deje de sangrar. Por lo menos 10 minutos presionando, y en esos 10 minutos no levantamos a ver qué pasa, porque al levantar la gasa podemos llevarnos los coágulos que se estén formando y vuelve a empezar a sangrar. Es más, si la gasa con la que estamos presionando la herida se empapa de sangre, no la quitamos, ponemos otra encima, ¿vale? ¿Y cuándo debemos consultar? Bueno, pues si no somos capaces de detener el sangrado. Si la herida, a pesar de limpiarla, pues sigue teniendo piedrecitas o tierra o lo que sea. Según su localización, cara, cuello, dedos, genitales, son peligrosas, siempre que sea por una mordedura, ya sea de perro, de gato o de humano. Las quemaduras y las perforaciones. Si una herida es grande y profunda, si tenemos dudas de si va a necesitar puntos o no va a necesitar puntos. Si es una herida pequeña que le hemos tratado en casa, pero cuando comprobamos a las 24 o 48 horas la evolución, vemos que está roja, que está hinchada, que está caliente, puede haberse sobreinfectado y puede necesitar antibióticos. Cuando se produce por algo que está sucio, oxidado, ahí es muy importante comprobar el estado de vacunación antitetánica del niño. Y por supuesto, siempre que se produce una separación de una parte del cuerpo, por ejemplo, el arrancamiento de una falange. Bueno, y por último, os voy a hablar de los golpes en la boca, que también son una cosa de lo más escandalosa, porque la boca sangra muchísimo. Normalmente los golpes en partes blandas, en el labio, en el frenillo, curan muy bien a pesar de sangrar mucho y no requieren más que limpieza y luego pues una dieta que no les moleste, que no les tropiece en las heridas. El problema es cuando los golpes se los llevan los dientes, que se pueden romper o podemos perder los dientes. ¿Cuáles son los dientes más afectados? Pues los incisivos centrales superiores, los paletos, ¿vale? El pronóstico en estos accidentes, en estas lesiones, va a depender de lo rápido con lo que actuemos, ¿vale? Con la rapidez con la que actuemos. ¿Qué puede pasar cuando se pegan un golpe en los dientes? Bueno, pues puede pasar nada, simplemente que tengan un pequeño hematoma en la encía. Eso sí, puede ser que en los siguientes 1 o 2 meses los dientes se les pongan un poco oscuros, pero no pasa nada. Puede ser que el diente se fracture, puede ser que pierda un cachito de diente, que el dentista, pues depende, si estéticamente queda feo, le puede volver a recolocar, o puede ser que el diente se fracture del todo y llegue a afectar al maxilar superior, ¿vale? Entonces, en caso de fractura dental, a no ser que sea el piquito de abajo, no pasa nada, hay que consultar, ¿vale? Con un dentista. Y luego, lo que llamamos luxaciones dentales. El diente no se ha roto, pero se mueve o se desplaza. Puede quedar desplazado hacia adentro, hacia afuera, puede quedar incrustado o puede quedar desprendido parcial o totalmente. Cuando se sale totalmente del sitio es lo que llamamos avulsión. ¿Y qué podemos hacer cuando se produce una avulsión? Bueno, lo que hagamos lo tenemos que hacer en los 30-60 minutos posteriores a que pierde el diente. Lo ideal es buscar el diente. Si es diente de leche, no se reimplanta, porque puede afectar de forma negativa a los dientes definitivos.
Pero si es un diente definitivo, lo que tenemos que hacer es lavarlo un poquito sin frotarlo con agua, con suero salino. Hay que cogerlo por la corona, por la parte blanca. La raíz es un tejido vivo y no debemos manipularlo para nada. Entonces, una vez que lo tenemos limpio, pues lo ponemos en su posición normal, en el alveolo, en el agujero, y a continuación vamos a urgencias. Si no somos capaces, porque nos da angustia, nos da miedo, la boca está llena de sangre, nos vamos a urgencias con el diente, y el diente se puede transportar en leche, en suero salino, en saliva o en líquido de lentillas, menos en agua, en prácticamente todo. Y si el diente se reimplanta en los 30-60 minutos posteriores a perderlo, las probabilidades de que enganche y de que no tenga ninguna repercusión son muy grandes. Y por último, el botiquín, que más que lo que hay que tener en el botiquín, yo voy a insistir en lo que no hay que tener, que son todos los medicamentos caducados, que todos tenemos medicamentos que no recordamos ni para qué se usan, y deshacernos de ellos, desecharlos todos. Y es importante guardar los que tengamos, porque tenemos una medicación, guardarlos en sus envases originales, para saber para qué los estamos utilizando. Y luego un botiquín para accidentes, pues debe tener analgésico, antipirético, antiinflamatorio, paracetamol o ibuprofeno, lo que soléis usar. Suero fisiológico, porque, por ejemplo, para una herida que tiene pues, restos de suciedad, con suero, con una monodosis, con suero a presión, también podemos intentar limpiarlo. Apósitos estériles, tiritas, gasas, esparadrapo, clorexidina como antiséptico, y bueno, he puesto el termómetro porque, porque siempre nos viene bien tener un termómetro para la fiebre, pero ya está. Pero para los accidentes no nos sirve para nada. Y ya está, hasta aquí. Muchísimas gracias, Ana. Puedes dejar de compartir pantalla y ahora es el turno de las preguntas, que ya tenemos una en el chat. Bueno, ha sido súper interesante y súper práctico. Muchísimas gracias por haber ido al grano de todos los accidentes que nos encontramos día a día los padres. Y la primera pregunta ya la has respondido bastante bien. Yo creo que está claro que se refiere a... Dice Almudena, me gustaría saber que debe tener un botiquín en casa para bebés y niños, el must have. Sí, yo creo que ya lo has dicho Sí. bastante Como, claramente. desde luego, pensando que cualquier herida hay que curarla, pues es clorexidina. Que es cristalmina, ¿verdad? La clorexidina es... Sí. Sí. Vale. Sí. Tuve que buscarlo el otro día. Tiritas. Yo tengo gasas. Sí. Y tengo esparadrapo de papel, porque, por ejemplo, una corte pequeñito le puedes poner una tirita, por una escoriación, si se cae de la bici, tienes que ponerle gasa y tienes que ponerla flojita y con esparadrapo de papel para que luego sea fácil levantar. Entonces, yo en mi casa tengo ibuprofeno y paracetamol, tengo gasas, tengo esparadrapo de papel y tengo tiritas. Eso vale. Es lo que... Pues fíjate lo que he aprendido hoy, porque el algodón, ¿para qué lo quieres? Para nada, para nada. Y lo tenemos ahí, al menos yo lo tengo ahí a mano. Pero se queda pegado. Y no sirve, ya me ha pasado, sí. Lo otro que aprovechando, mientras se va animando la gente con las preguntas, te hago una pregunta mía. Muchas veces he escuchado que si el accidente, el golpetazo en la cabeza o el chichón se da justo antes de dormir, no hay que llevarles a la cama. Y claro, una de las señales que tú decías en la presentación es que si están somnolientos, que si están cansados, pero claro, si ya son las 8 de la noche o las 7, pues ¿cómo lo distingues? Y yo a veces me he visto ahí intentando que se quedara despierta. Claro, pues no. No. Veo que hay que dejarles dormir. Si es hora de dormir, hay que dejarles dormir, pero cada 2 o 3 horas, pues tocarlas, llamarlas y ver cómo reaccionan. Si te dicen déjame en paz, es que la cosa va bien. Si no consigues despertarlas o la reacción no es normal, pero sí, si es hora de dormir, se les deja dormir, sí. Vale. Y con lo de dormir, aprovecho otra pregunta. Cuando tienen fiebre y les toca el paracetamol y el ibuprofeno cada 6 horas, ¿hay que despertarlos o no? No, no hace falta. Realmente la fiebre la tratamos porque el niño se encuentra mal. Si el niño se encontrará como una pera, con 40 de fiebre, no haría falta darle el ibuprofeno o el paracetamol, porque la fiebre es un síntoma más, ¿vale? Entonces, si está dormido y está a gusto, que no está quejándose, que no está como medio delirando, lo dejamos dormir. Vale, yo así lo he hecho, la verdad, pero a veces he tenido esta discusión con mi marido.
Muy bien. A ver, hay otra pregunta que tenemos por aquí. Muchas gracias, Ana. Me gustaría preguntarte sobre los puntos de aproximación, si crees que es recomendable. En alguna ocasión los he utilizado con mi hija, sobre todo con golpes en la ceja que no eran muy profundos. Si el papá o la mamá es habilidoso y se va a atrever a hacerlo, a mí me parecen muy prácticos también el punto de papel. Eh, Quizá, si no es muy profunda la herida, si los bordes están bastante próximos, es una buena opción. Es una buena opción. También lo que pasa que es de uso hospitalario, a mí me parece una opción estupenda el pegamento. El pegamento para la cabeza, para ciertas partes del cuerpo donde no nos importe que la cicatriz sea un poco más fea, el pegamento es estupendo. Pero sí, los puntos de aproximación, si son capaces, o sea, de ponerlos, a mí me parece muy buena idea también. Gracias, Ana. Qué fuerte. ¿Y esos puntos se compran en la farmacia y los tienes en Farmacia, casa? sí. Los Pero compras. tienes que saber que no sea muy profundo, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, un arañazo, Ajá, que siempre le va a un quedar cortecito. más bonito si le pones los puntos y aproximas los bordes. Sí. Pero si es muy profunda, no. No. Yo quería preguntar, no sé si puedo preguntar así, por Sí. los traumatismos en la cabeza, ¿cómo puedes saber si realmente es algo grave? Porque dices que la mayoría son leves, y igual ya lo has explicado, pero dices que la mayoría son leves, pero a largo plazo igual en el momento reacciona, luego no puedes ver si tiene secuelas. Las complicaciones van a la complicación de un traumatismo craneoencefálico va a ser que haga una hemorragia cerebral. Entonces, eso es las primeras 24 horas. Por eso Vale. el despertarlo cada 2-3 horas, ver cada 2-3 horas cómo contesta, son las primeras 24 horas. Pasar las primeras 24 horas, ya el riesgo disminuye muchísimo. Y luego, ¿cuándo ir a urgencias? Cuando se ha pegado un traumatismo, o sea, se ha pegado un golpe en la cabeza, ¿qué hago? ¿Me lo quedo en casa o voy a urgencias? Pues depende cómo reaccione. Si está tan tranquilo el niño, pues podemos esperar. Pero si camina un poco inestable, está un poco, habla un poco raro, vomita, a urgencias. Y si no nos hemos dado cuenta de eso, si por ejemplo camina un poco inestable, que decimos, bueno, pues igual esto no pasa nada, si se deja pasar y no ha pasado nada más, ¿es que está bien o igual se ve, o sea, quiero decir, a largo plazo puede haber consecuencias de que se ha caído? No. O sea, No. las consecuencias van a ser prácticamente inmediatas, las siguientes 24 horas. No puede ser que 2 meses después le pase algo por el golpe que se pegó. No. Por un Lo que problema sí, del desarrollo, eso no. Vale. Y Lo que luego sí, también, perdón. sí, no, es que lo que sí puedes ver meses después es que donde le ha salido el huevo tiene como un garbancito. Vale. Porque el hematoma que se produce aquí tarda mucho en reabsorberse. Entonces hay niños que meses después les tocas la cabeza y tienen un bultito aquí y es completamente normal. Es el hematoma que tarda en reabsorberse, eso sí. Vale. Y aquí, por ejemplo, aconsejan en las farmacias, a veces aconsejan la crema esta de arnica, no sé qué opinión tienes. No sirve para No nada. sirve para nada, ¿no? Mejor el ibuprofeno, que es antiinflamatorio, y ya está. Mejor el frío y ibuprofeno. Vale. Aquí tenemos otra Gracias. pregunta. Una preguntita más. Ana nos dice muchas gracias, muy interesante. Dice, yo tengo un bebé de 3 meses en casa y el otro día se asustó mucho y dejó de respirar durante varios segundos. Se quedó literalmente como una piedra y rojo. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Esto es común? Bueno, común no es muy frecuente y depende de muchas cosas, depende de en qué circunstancias. Si estaba llorando, lo que hablábamos antes de los espasmos, del sollozo, aunque es un poco pequeñito, con 3 meses para espasmos del sollozo, a veces son regurgitaciones, que no llega a salir el contenido del estómago por la boca, pero se va por vía respiratoria y se quedan pasados. Si se vuelve a repetir, hay que consultar por si acaso. ¿Pero qué puedes hacer en ese momento? Pues poco.
poco, esperar a que reaccione, porque no es un atragantamiento con un objeto extraño, no es nada que pueda solucionar. Normalmente estos episodios duran segundos, ¿vale? Duran segundos, pero si se puso rojo, quizá le haya pasado la leche por mal sitio, se le haya ido la leche que regurgitó por vía respiratoria. Ajá. Yo había escuchado que no... no sé si Ana quería decir algo más. Sí, quería explicar un poco, porque era una situación muy específica. No era después de comer, o sea, no era durante la comida, y estaba simplemente tratando de dormirla y se miró el reflejo en el espejo y creo que se asustó y eso es lo que pasó. Me pareció muy extraño. Pero fueron segundos, efectivamente, se puso roja y con los labios llegaron a ponerse blancos. Y no perdió el conocimiento. No, no. Vale. Sí, es raro, la verdad. No sé si no fue después de comer, nada, es extraño. Y también un bebé de 3 meses, quiero decir, no se reconoce en el espejo, por supuesto, pero tampoco tiene por qué asustarse, porque está rodeado de personas y no tendría por qué asustarse. Sí, sí, sí. Pero bueno, si quieres, pues llámame y lo hablamos con más calma, ¿vale? Vale, gracias. Yo tengo una curiosidad. Bueno, Laura. Hay otra pregunta de Laura sobre el peligro de los enchufes y frutos secos. Si tienen que estar molidos completamente o machacados está bien. Sí, machacados está bien. Sí, yo los parto así con la mano, tampoco, pero bueno. Sí, machacados, o sea, que no sea la Entero. avellana entera o el Claro. cacahuete, sí, machacados. No hace falta que sea polvo. Sí. ¿Y los enchufes? ¿El qué? ¿Qué ¿Si quieres taparlo o saber, no? Laura? Y los enchufes, que hay mucha gente protege todos los enchufes y luego hay gente que dice, a ver, para que el enchufe electrocute tiene que muy específico, entonces bueno, Depende del niño, depende mucho de lo curioso que sea el niño. Pero el problema también es que, más que el enchufe, los problemas son sobre todo las regletas estas múltiples, que pueda cogerlo y chuparlo, que lo llevan toda la boca. Yo de todas formas prefiero tenerlos tapados. Los que están a su altura prefiero tenerlos tapados, evitar la tentación, por si acaso. Porque el dedito igual no le cae, pero igual va con el lápiz que está pintando y lo mete a ver qué pasa, o cosa por el estilo, ¿vale? Es mejor tapados. Sí, yo 2 cositas, no sé si me oís. Sí, perfecto. Vale. Con respecto a los frutos secos, otro riesgo que tenía yo entendido también es que son muy alérgenos, ¿se dice? Sí. Alérgenos, ¿no? Que pueden provocar shock anafiláctico, sí, sobre todo en pero niños de 3 años, ¿verdad? no, el riesgo es el mismo. Quiero decir, antes sí que es verdad que se evitaba dar pues, frutos secos, se evitaba dar huevo hasta el año, por ejemplo. Ahora se ha visto que da igual en el momento en el que introduzcas los alimentos. Para el que va a ser alérgico igual. Y el que va a hacer un shock anafiláctico lo va a hacer igual con 8 meses o con 40. ¿Vale? Entonces, realmente los frutos secos se pueden dar desde que empiezan con la alimentación complementaria. Y otra Pero cosa. sí, los frutos secos, así como con el huevo, la leche, pues se pone rojo, ha vomitado. Con los frutos secos se ponen muy malos, muy malos, sí. Y otra cosita, yo no sé si habrá gente que todavía piense en esto o crea en esto, pero yo recuerdo cuando yo era pequeña, cuando nos hacíamos un chichón de estos escandalosos que sale el huevo hacia afuera, sobre todo en la frente, recuerdo, no sé si fue algún familiar, decir o comentar e incluso intentar hacer que el huevo se metiera para adentro con una moneda de 500 pesetas. Para los Sí, que eso lo he visto yo, pero... ¿verdad? Lo que pasa es que es Eso lo he complicado visto porque yo, el huevo es sangre que se ha salido de los vasos, es un hematoma. Entonces, conseguir También. que se vuelva para los vasos es complicado con una moneda. Claro, pero Sí. Poner una moneda, yo también lo he visto. con una moneda de 500 pesetas que, bueno, para para abarcar el... era bien gorda. Sí. No, pero que, a ver, yo tengo entendido que esto además es contraproducente. No tengo una explicación, ¿no? Pero... Como la cuchara en el orzuelo. Eso. Porque yo a mis hijas nunca les he puesto una cuchara, pero han tenido orzuelos y hemos tenido que usar, han tenido, ¿cómo se llaman?
Bueno, Sí, hay que sí, echar una el de pomada Racontril, porque pomada. cuando se sale la conjuntivitis a veces tienen el de un Racontril, granito el dentro, Dobrex, sí. Eso. pero lo de la cuchara, a mí Pero hasta de pequeño me lo han yo puesto, eso es verdad. eso de la cuchara no lo desconozco, lo de los de la cuchara. Un Una llave metal, hueca una también. llave, un Una metal, llave sí, sí, hueca sí, de, sí. de cerradura antigua, que yo Pues a mí creo no que se me ha ocurrido ya, pero a mí me pasa de pequeña. bueno, teniendo en cuenta que yo tenía una abuela de un pueblo de la España profunda que tenía sus propias creencias también, he llegado a ver cómo le ponía una hebra una hebrita del jersey del bebé pegado con saliva a la frente Yo se lo he porque visto tenía también. hipo. Yo se lo he Ah, visto. por el hipo. Pero yo ahí sí que encuentro una explicación lógica. Yo se lo he visto también, ¿eh? Yo ahí sí Llegar que el niño encuentro una con el hilo pegado. explicación. Las cosas Que que... es que el niño se sea, fija en otra cosa y entonces en ese momento la respiración a lo mejor le cambia un poquito y cambia el ritmo del diafragma. No Sí, lo sé. puede ser, ¿eh? Sí, sí, pero yo también lo he visto para el lipo y para más cosas también, sí. Sí, pero Sí. lo de la moneda sí que me llamaba muchísimo la atención porque yo de hecho lo pensé, yo ya tendría 12 o 13 años cuando vi aquello y pensé, esto no debe ser muy bueno, ¿no? No, porque realmente lo que consigues es que si aprietas una moneda, lo que consigues es que la sangre que se ha salido de los vasos y que ha formado ahí un huevo, pues se infiltre hacia los lados, no tiene ningún sentido. Lo No. que consigues es la tranquilidad de la madre o del Porque padre se le quita el huevo, de pues no ver sí, huevo, claro. sí, pero nada más. Ya. Vale, y hoy has dicho, yo creo que ya lo último, estamos en la hora, no sé si alguien... Hoy has dicho que las heridas cicatrizan mejor con la humedad y que por eso poner el apósito, ¿no? Como sea, pero toda la vida nos ha dicho que eso se cura al aire, ¿no? Al aire, sí, Entonces, pero no. Los tejidos se regeneran mejor con algo de humedad. Realmente tampoco tiene que estar mojado, pero con la propia humedad de la de tirita la y piel de la y del piel, apósito, sí. o sea, Sí, sí sí. que hay que Cada poner tirita. 24 horas levantamos, Levantar. limpiamos, echamos antiséptico y volvemos a tapar. En cuanto empieza a Curioso. hacer ya costra curar, al aire. Al aire. Ah, vale, vale, entonces al principio. Ok. Sí, es al principio, quizá los Sí, 2 o 3 sí. primeros días y ya está, sí. Sí. Vale. Muy interesante, gracias, Ana. Hemos destapado un montón de mitos y de errores. Bueno, Dios mío, lo que he aprendido. Has aclarado ya muchas cosas para mí. Yo creo que solo con la presentación, que ha estado muy directa y muy al grano. A mí Muchas también. gracias. Siento los problemas técnicos, pero Nada. Yo creo que bueno, lo has salvado perfectamente. se Se ha queda ahí el seguido vídeo todo. Sí, sí, para el sí, que lo quiera ver, porque lo de los claro. apalancamientos yo creo que es lo que más angustia genera de todo. Sí, eso hay Y que saber cómo estudiárselo. poner al niño, sí, En la sí, posición, eso hay que mirarlo varias veces. sí, y yo creo que es uno de los vídeos que de vez en cuando hay que ver. Así de, no tengo nada que hacer, voy a ver este vídeo en 3 minutos. Ese y el Sí, de cómo iniciar una reanimación cardiopulmonar, que sí, también marca la diferencia empezarlo cuando ves la parada sí, que esperar a que venga la UBI móvil o que el del claro. 112 te diga cómo empezar. ¿Vale? Ok, vale, pues mira, Muy bien. nos quedamos con deberes. Eso, Muchísimas gracias, Ana. a La vosotras. semana que viene la tendremos colgada y os animo Muy a bien. todos a mirar el calendario de las siguientes conferencias. Así que nada más, muchas gracias y Gracias a todos. Gracias. terminamos aquí. Hasta Gracias, luego, Ana. Ana. Hasta Gracias. luego.